Bueno, entonces a continuación nosotros vamos a agregar un poco de validación en el archivo contact component TypeScript. Vamos a ir por ahí. Vamos a añadir algunas validaciones a continuación aquí. Por ejemplo, vamos a utilizar esta sintaxis de array. Vamos a enviar ahora un array de propiedades y le diremos, el primero es el valor por defecto y a continuación le vamos a dar, por ejemplo, validators punto required. De manera similar para el resto, vamos a ir poniendo las validaciones. Yo aquí, para ahorrar unos cuantos segundos, de esa misma manera se introducen el resto de las validaciones que aquí están. Lo mismo los campos required para los siguientes. Estos no tienen validaciones agree contact type, no hay ninguna validación sobre ellos, tampoco sobre el mensaje, es opcional. En el método onSubmit también vamos a hacer algunos cambios. Lo primero que estamos obteniendo aquí es el valor del formulario como tal y estamos logueándolo en la consola, ¿verdad? Además, estábamos haciendo un reset y a ese reset le vamos a pasar un objeto por defecto, que sería muy similar a lo que teníamos originalmente. Le estaríamos indicando que haga reset y los valores por defecto que ponga al hacer reset del formulario sean estos especificados aquí. Aquí un momentito, hay un paréntesis que sobra. Así está bien. Está bien, ustedes podrían definir algún JSON por defecto para que se devuelva como cada vez que se resete el formulario. ¿Está bien? Si revisamos hasta este punto, por ejemplo, sucede lo siguiente, ¿no? Voy a introducir algunos valores, no sé, al azar, cualquier cosa. Por ejemplo, ahí el formulario ya es válido, ¿verdad? Si yo le doy submit a este formulario sin ningún mensaje, cuando lo resetea, miren lo que pasa. No es como originalmente hemos ingresado al formulario, sino ya por defecto, a pesar de que al hacer reset deberían ser campos pristine, no lo es. Entonces yo por ejemplo había buscado un workaround para este problema y el workaround básicamente es puro JavaScript, el que yo tengo. Seguramente hay mejores soluciones, pero bueno, yo he buscado algo para salvar este error. Y sería de la siguiente manera. A continuación de hacer reset al formulario, he visto que básicamente, un momento, esto es let. Es más, como no se utiliza, debería ser const. Tú obtienes el formulario como tal desde HTML form element, ¿sí? De esta manera. Del document getElementById, el elemento que tenga por ID formulario. Entonces de ese formulario tú le vas a hacer reset. Entonces añadiendo este workaround, si dejamos que esto compile, si hacemos esta vez submit, lo que pasa es este es el formulario reactivo. Nosotros deberíamos estar en el formulario de about, trabajando aquí, ¿verdad? A ver, ¿qué es lo que hemos hecho?
es el login form. En contact component, ¿dónde está el formulario? ¿Ha funcionado? En este, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está mi formulario? Estoy mareado. Ya, gracias. ID igual a form. Sí, estaba hurgando otra cosa nada más. A ver, último intento. Gracias, me alienta. Ya está. Vamos a hacer submit. Y sí, ahora sí funciona el workaround, ¿verdad? Ahora sí que grabamos entonces. Digo, en realidad en el contact component está buscando un elemento por ID, que sería el formulario como tal, y necesitamos a ese formulario darle un ID para que encuentre ese formulario como tal. Y entonces necesitará sus campos. Si nosotros hacemos eso, podemos poner algunos valores. Por ejemplo, algún mensaje. También hemos solucionado esto. En realidad no teníamos que asignar un tipo, sino asignar el objeto como tal, porque no es una clase. Damos submit y ahora sí se limpia el formulario apropiadamente. Lo anterior que les decía era contact type no estaba funcionando porque no es una clase como tal, simplemente es una constante. Entonces necesitamos hacer una asignación directa. Y antes estaba de esta manera. Eso no va a funcionar porque no es un tipo. Solamente sería un objeto JSON, en este caso un array nada más. Bueno, hasta ahí podemos guardar lo que tenemos. Reactive Forms, parte 2. Aquí básicamente lo que hemos hecho habría sido añadir validaciones. A continuación, vamos a trabajar con lo que es reconfiguración de nuestros servicios para primero hacer que se devuelvan promesas. Las promesas en el mundo de JavaScript se utilizan para resolver el problema de lo que es conocido como la anidación en forma de árbol de los callbacks. Si una función en JavaScript puede tener varios callbacks y los callbacks se definen, por ejemplo, si esto fuera una función, aquí se puede definir un callback function, es decir, algo que se va a invocar después de que este método se ejecute, después de que termine. Pero cuando esta termine, va a haber un callback function 2 que se va a ejecutar después de que esta otra función termine y así. El punto es que al definir estas funciones callback, porque las podríamos definir aquí mismo como tal, podrían tener muchas líneas de código, ¿sí? Y esto se vuelve en algún momento ilegible, es decir, sobrepasan el ancho de nuestra visualización. Es decir, para visualizar el contenido hay que desplazarse más a la derecha. Para evitar eso, algunos de los mecanismos que hay, por ejemplo, son las librerías async, que te permiten manejar en forma, hacen una abstracción de este tipo de funciones callback, y mediante orientación a objetos, ellos te proveen funciones donde ellos van encargándose de la anidación y se aplana el código, se aplana en sentido horizontal. Otra manera de manejar son las promesas, y eso es lo que nosotros vamos a ver. Entonces, una promesa es similar también a lo que se conoce en Java, a los futuros completables. Significa, cuando termine de ejecutar algo, recién voy a hacer otra acción, ¿sí? Entonces, vamos a ir nosotros a lo que es item service. Y en item service nosotros, por ejemplo, tenemos de manera inicial, así, ¿verdad?, que devuelve un arreglo de ítems. Entonces nosotros vamos a hacer algunos cambios y le vamos a decir que ahora nuestra función getItems, por ejemplo, ahora va a devolver una promesa, un promise de tipo item array. Tienes que especificarle
la promesa, ¿qué es lo que va a devolver? El tipo de dato que devuelve. Cuando termine de ejecutarse esa función, bueno, la promesa es que te va a devolver un ítem array, cuando eso termine. Bueno, ¿qué es lo que va a ejecutar? Nosotros vamos a utilizar en este caso lo que es promise.resolve. Las promesas tienen un método resolve que es una manera, se podría decir, de decirle que se ejecute directamente el código que está a continuación, y le estaríamos diciendo que directamente devuelva esto, nada más, ítems como tal. Entonces, nosotros después de revisar lo que son las promesas, vamos a un poquito, digamos, entrar en lo que son otro concepto similar, los observables. Entonces, ahorita nosotros estamos haciendo esto solamente a manera de una práctica, nada más, para un poquito revisar lo que son las promesas. Entonces, muchos códigos lo que hacen es devolverte promesas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se manejarían esas promesas que te devuelven algunas librerías. En este caso, vamos a cambiar de la misma manera. Va a ser una promesa de ítems. Y de manera similar, yo voy a ir copiando este código hasta aquí. Simplemente te va a devolver lo mismo que antes. Aquí también lo mismo. Todos van a devolver una promesa y la promesa se va a resolver devolviendo esto. Aquí, si se fijan, me muestra error porque arriba no he definido el tipo, ¿verdad? Entonces aquí tendría que decirle promise de tipo ítem. Entonces, básicamente ese es el uso de una promesa. Ahorita nosotros estamos haciendo como que un bypass o algo así para directamente devolver este código como tal, ¿sí? Esto es lo que resuelve. Bueno, de manera similar deberíamos actualizar en employee service. Por ejemplo, yo lo que voy a hacer es, voy a copiar de nuevo estos trozos. Voy a ir a employee service. Voy a ir copiando así, haciendo que todos resuelvan como una promesa y devolviendo el ítem como tal, bueno, lo que devolvía antes, y especificando en cada caso que ahora es una promesa del tipo que devolvía antes. Listo. Nosotros necesitamos actualizar lo que es Catalog Component, porque desde allí, por ejemplo, hacemos el uso de estos servicios. Catalog Component.typescript. Miren, ya aquí me dice esto devuelve una promesa y eso no es asignable a un ítem. Entonces nosotros vamos a tener que hacer algunas modificaciones. Por ejemplo, esto te está devolviendo una promesa y tú le tendrías que decir, cuando termines de traer estos datos, o sea, estamos asumiendo en realidad que esas promesas van a ser, por ejemplo, en lugar de resolve, van a ser una llamada, por ejemplo, a una base de datos. Y esa llamada a la base de datos puede tardar mucho, si es que son muchos datos. Y cuando eso termine, cuando tengas el resultado, entonces dirás, then. Entonces le vas a decir, cuando eso termine, entonces quiero que los ítems que yo tengo, bueno, vamos a utilizar un arrow function en realidad. Le vamos a decir esto devuelve ítems de esta manera. Y le vamos a decir this.items, los ítems de la clase, es igual a ítems. Bueno, en realidad, entonces esto te va a devolver una promesa de ítems. Estos son los ítems que te devuelve. Y le vamos a decir, pues, que nuestro arreglo de ítems es igual a eso que devuelve, nada más. Esto es en caso de éxito. En caso de falla, un segundito, un momento.
La asignación, como ustedes están viendo, ya se está dando aquí adentro. Entonces nosotros ya no tenemos por qué ejecutar este código de aquí que asigna algo. Funciona de manera diferente. Entonces la asignación ya no se da a la izquierda, sino se da dentro de lo que se resuelve en caso de éxito. También tiene otros métodos, por ejemplo como catch, que sirve para capturar errores. Lo vamos a ver más adelante. De manera inicial nosotros simplemente vamos a poner de esta manera. Entonces ahí, por ejemplo, ya habríamos actualizado esto y tendríamos que hacer la misma actualización en lo que es about component. Aquí recuerden, la asignación ya no se da a la derecha, sino se da al resolver la promesa, cuando es la situación de éxito en la sentencia then. Y se utiliza una función lambda, ahí te sugiere incluso, pero nosotros aquí vamos a utilizar, sabemos que este valor que devuelve el más significativo se dice que es employees, y le diremos this.employees es igual a ese employees que está manejando el mismo lambda. ¿Sí? Entonces esta variable employees de aquí es esta variable de aquí. ¿Está bien? La variable del componente o de la clase. Y se va a llenar con lo que devuelva la promesa en caso de éxito. Donde más tenemos en item detail, de manera similar. La misma lógica, borramos la asignación de la izquierda y le decimos then. Utilizamos la función lambda, pero en este caso sabemos que no es value, sino son items. Y diremos this.items. Perdón, este devuelve un solo ítem, ¿verdad? Así, this.item es igual a item. El nombre significativo en este caso sería ítem en singular. Solo es un nombre de la variable, nada más. ¿Dónde más tenemos esto? Tenemos en home component. Bueno, aquí hay bastante que hacer. Voy a aplicar el mismo cambio. Una row function y le voy a decir this.item igual a item. Bueno, ya he efectuado ese cambio y creo que esos son todos los usos. Vamos a ver si todo compila bien, verificar si está compilando bien. Ya no hay, miren, aquí salían antes algunos errores de que no estábamos haciendo uso de las promesas. Bueno, ya está todo bien y en este caso vamos a verificar simplemente el código que sigue funcional, ¿sí? Por ejemplo, hemos modificado home, que devuelve el featured item y featured employee, sigue funcionando igual. En el about sigue mostrando los empleados. En el catálogo sigue mostrando todos los ítems. Todo sigue exactamente igual. Lo único que estamos asumiendo que lo que está dentro del result de las promesas podría tardar mucho tiempo, y solamente cuando eso termine nosotros vamos a realizar cierto pedazo de código que lo especificamos en esta sentencia then. Solo cuando la promesa termine se va a efectuar esta asignación, no antes. ¿Está bien? Eso es lo que estamos garantizando, solo eso. Como JavaScript es de naturaleza asíncrona, esto nos permite establecer un flujo síncrono. O sea,
esto solo se va a ejecutar solo cuando esto haya terminado, no antes. Justo después de que esto termine, ejecuto la cláusula then. Es como un pipe que se genera. Bueno, entonces vamos a hacer un commit de esto, una vez verificado de que está funcional. Y vamos a escribir promesas.